Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva conferencia que, aunque estemos poquitos, creo que las fechas por el tema de la Semana Santa y tal, pero yo creo que nos vamos a ir cargados porque Estefan nos va a aportar toda una serie de información sobre lo que pasó en aquel momento. Ahora estábamos hablando de cuando con dos personas que son de Cenizate, cuando yo trabajaba de maestro en Cenizate y tuve la mala suerte en el sentido porque fallecieron 6 personas en un taxi yendo hacia Villamalea. Nosotros estábamos los maestros comiendo, vimos que estaba lloviendo durante bastante tiempo y dijimos, tenemos que salir de aquí. Tuvimos la suerte de salir con el agua ya por el coche. En aquel momento yo llevaba el coche, que nos veníamos a Albacete todos, y bueno, vimos pasar al taxista y las personas que fallecieron. Bueno, pues yo creo que es el mismo número que fallecieron en Letour, 6 personas, y por lo tanto nos va a comentar, nos va a explicar todo ese proceso. Bueno, ante todo, Stefan Noite es técnico en gestión del ciclo integral del agua y por lo tanto un gran conocedor de la problemática que surgió en Letour. Representante de la plataforma en defensa de las fuentes de los ríos Segura y El Mundo, el otro día lo escuchábamos en una entrevista que le hicieron, y viene participando desde el año 2007 en la elaboración de alegaciones, sesiones de información ciudadana, eventos de planificación hidrológica y reuniones, sobre todo con la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio para la Transición Ecológica, tratando asuntos tales como los planes especiales de sequía, las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, la implantación de caudales ecológicos y la protección de las aguas subterráneas. Bueno, pues yo creo que vamos a darle un gran aplauso y vamos a escuchar toda esa información. Bueno, como habéis visto en la presentación, realmente lo que es la plataforma en defensa de las fuentes ha trabajado históricamente mucho más el tema de aguas subterráneas que el de riesgo de inundaciones, pues porque ocurre algo con el riesgo de inundaciones, que es que, como ocurre con relativamente poca frecuencia, nos olvidamos. Y eso incluye a todo el mundo, en realidad. Incluido algunos que ya teníamos conocimiento de que, por ejemplo, en Letour había una zona inundable con un riesgo elevado y que, sin embargo, pues, bueno, igual nos centramos más en otras cosas, ¿no? Esto es una reflexión que como sociedad también tenemos que hacer, aunque evidentemente, pues, a nivel institucional hay que tener en cuenta que hay gente que cobra por ello y que tiene, por tanto, unas responsabilidades diferenciadas respecto a la población civil, ¿no? Bueno, la presentación, esta ya la hice en septiembre en Letour, luego en TUS, más o menos dura 1 hora, pero como le he añadido algunas cositas, pues igual me extiendo un poquitín más y sobre todo, como estamos más o menos en familia, no somos demasiada gente, creo que cualquier pregunta o algo así podemos parar en ese mismo momento y la aclaramos, ¿no? Y nada, la estructura es un poquito la típica de lo que ocurre muchas veces al analizar desastres de este tipo, ¿no? O sea, me he tomado un poco la licencia de que sea antes, durante y después un poquillo más flexible de cómo se suele analizarse normalmente, pero bueno, más que nada para mantener un poco el hilo conductor, ¿no? Y bueno, con el antes realmente, precisamente empiezo con un después, con las noticias que salen en la prensa, que, bueno, pues corrió mucho de inmediato. Esto de aquí es un pantallazo, creo que era del diario.es, ¿no? Y se hace como mucho hincapié en un edificio suelto que pone año de construcción 1988. ¿Por qué? Evidentemente esto todo el mundo lo utiliza como sinónimo de el problema es la especulación inmobiliaria, ¿no? De la época de la burbuja tenemos esa idea, pero en los núcleos tradicionales eso realmente no es del todo así. Y esto no deja de ser una cifra, o sea, una fecha tomada del catastro, que en el catastro muchas veces pues, se inscribe una vivienda que ya lleva muchísimo tiempo, se pone como obra nueva, o sea, no son fechas que son del todo fiables, ¿no? Entonces, si miramos las ortofotos antiguas, pues podemos ver, a ver, ¿qué es edificio? A ver, ¿qué se va? ¿Qué era con esto de aquí? Sí.
¿no? Estos edificios, el que marcaba con el 1988 son estos de aquí, que ya la tipología nos indica que es de otra época, y luego vemos que en una ortofoto del 56 ya salen, ¿no? O sea, espera un momento, que realmente no es un tema de ahora, ¿no? ¿Qué sucede con Letour? Bueno, pues básicamente tiene, esto es una foto de satélite que igual aquí ahora no se acaba de ver muy bien, tiene una rambla muy grande que lleva agua solamente en el tramo final, que es después de la fuente, de unos 110 kilómetros cuadrados, que ya empieza a ser un tamaño bastante considerable, ¿no? Aquí lo vamos a ver así con la hidrografía, tiene una forma así un poquito especial, relativamente redondeada. El tema de la forma es importante porque normalmente cuanto más redonda es una cuenca, mayor es el caudal que sale luego por la salida de esa cuenca, ¿no? Si es una cuenca estrecha y larga, normalmente recoge menos, ¿no? Y bueno, justo en el final, justo en la salida de esa cuenca es donde está ubicado el pueblo de Letour, ¿no? Que es, bueno, un casco antiguo y luego, pues bueno, el crecimiento urbanístico de los años 80, sobre todo, algunos un poquillo anteriores, bueno, alguna casa también algo posterior, ¿no? ¿Y qué nos llama la atención del casco antiguo de Letour? Pues esto de aquí es lo que se llama un edificio tobáceo, ¿no? Que es, cuando llueve el agua siempre es un poquito ácida porque hay CO2 en el aire, también hay otros contaminantes que acidifican un poquillo la lluvia y últimamente, bueno, ahora ya no tanto, pero en los años 60 y tal, y 70, cuando había todo el tema de la lluvia ácida, pues más todavía, pues esa lluvia va disolviendo lo que es la roca calcárea, porque todo eso es un macizo calcáreo, y luego cuando aflora, cuando vuelve a salir, cuando vuelve a salir por las fuentes, bueno, pues el CO2 que tiene el agua, por la temperatura y por la vegetación que pueda haber, se desorbe, vuelve a volverse más básico y precipita la cal. Es como la resistencia a la lavadora, lo mismo, lo único que va formando pues un edificio de tobáceo, que es la roca toba, es blandita, que está toda llena de agujeritos, seguro que muchos las conocéis de caminar por el monte, ¿no? Y, bueno, lo que ocurrió aquí, básicamente, es que probablemente, porque estos son diferentes bloques, ¿no? Esto es del anticlinal de Socobo, se llama, están en diferentes bloques y entonces hay uno más elevado, uno más profundo, perdón. Y digamos que el sitio en el que estaba esa diferencia de nivel iba más o menos por aquí, ¿no? Pero eso con el tiempo se ha ido retrayendo, entonces ese edificio tobáceo que estaba justo en el borde de ese bloque, pues se quedó así aislado, ¿no? Entonces pues quedó esta forma que, bueno, pues tenía, históricamente, antes de que retrocediera, digamos, ese bloque por la erosión, tenía una salida justo por aquí, en lo que ahora es la calle Barranco, ¿no? Y luego, a medida que esto de aquí se ha ido erosionando, pues, perdón, esto no lo controlo del todo. Bueno, pues lo que es la salida del arroyo, pues en un momento dado empezó seguramente a erosionar por aquí y ahora el cauce actual... Tengo problemas con esto un poquillo. El cauce actual, pues ahora va por aquí abajo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, ahora que conocemos esto que han sido las inundaciones, pues aquí vemos, sí, aquí hay unos cauces de agua que son terribles. ¿Quién construye ahí? Bueno, hay que irse, evidentemente, a la fecha de fundación. Bueno, 1024 no es la fecha de fundación, no se sabe el año exacto, pero más o menos en el siglo XI fue cuando se fundó Letour, el Letour moderno, el que conocemos, vamos. Y hay que ponerse en el contexto de esa época. Esto, así aislado, para nosotros hoy en día es un problema, pero en esa época, ¿qué veis ahí? Esto es una fortaleza natural, ¿no? Entonces era casi como un castillito, ¿no? Con el que aquí tienes la pasarela para pasar. Y bueno, decidieron realmente construir el pueblo por esta zona, que es la más elevada y bueno, está un poco fuera del alcance de las aguas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unos mapas bastante interesantes, ¿no? de cómo ha evolucionado el casco histórico.
y vemos que, bueno, es lo que comentaba, nace en la zona alta y poco a poco se va expandiendo, y hay que tener en cuenta una cosa, que la normativa de esa época, si vivías extramuros, fuera de lo que eran los muros de la villa, no es que no tuvieras derechos, pero casi no tenías. Entonces eso obligaba a que el crecimiento urbanístico se produjera dentro de los muros y, por tanto, y también por una cuestión de, evidentemente, también de economía, de tener a los vecinos cerca, de poder defenderte mejor, ¿no? Pues el crecimiento urbanístico se hizo dentro del límite de esos muros, con la mala suerte, que esto seguramente sería más hacia el final, que en la zona del Barranco, de lo que ahora es la calle Barranco, pues acabó invadiendo la zona inundable de Letour, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVIII, más o menos. O sea, no es una cosa reciente ni de especulación ni de historias, ¿no? Y bueno, tenemos más mapas históricos, este es de finales del XIX, si no recuerdo mal. Sí. Y vemos que ese edificio no es de 1988, ese ya estaba en 1889, ¿no? Y bueno, aquí no se ve, bueno, da igual. Como se invadió esa zona inundable, pues evidentemente tenemos un registro histórico larguísimo de los daños de las inundaciones. Hay varias del siglo XIX que, bueno, no las tengo aquí recopiladas, pero vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Esta de aquí, bueno, es un acta del 13 de agosto de 1899, que sería algunos días antes, ¿no? Que dice, mira, se dio cuenta de los inmensos daños causados por la crecida que en la tarde de ayer sacó a la Rambla de las Fuentes, y que, como ya les constaba, había arrasado con su corriente 5 casas, inundando otras varias, con cuyo motivo habían quedado muchas familias en la más espantosa miseria, ¿no? O sea, creo que es bastante descriptivo de lo que ocurrió, ¿no? Luego otra, apenas 25 años más tarde, ¿no? En el mes de noviembre anterior, las lluvias originaron el desbordamiento del arroyo, denominado de las Fuentes, que pasa junto a dicha población, poniendo en peligro, aparte de la misma, bueno, lo podéis leer vosotros mismos, ¿no? Por la situación topográfica del poblado, y afluyen justo a la entrada, que es lo que estábamos viendo, ese pasillito como para acceder al castillo, por decirlo de alguna manera, es justo el lugar en el que, al que afluyen las aguas, ¿no? Y que de ahí pasa en parte a lo que es el casco antiguo de Letour, ¿no? Y bueno, aquí otro caso más, que este ya es casi el último del que he visto referencias, de La Vanguardia de 1946, ¿no? Pues lo mismo, en la entrada de la población quedó cortada por las crecidas. Evidentemente, estas crecidas continuas, de cada 20 años más o menos, ¿no? Creando daños importantes, pues generan una reacción de la administración en cuanto hay medios económicos para ello, que es básicamente, pues bueno, pues a partir de los años 80 con el despegue económico de España, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que hace el propio ayuntamiento es solicitar a la Confederación Hidrográfica que se haga un encauzamiento para evitar que esas aguas pues entren dentro del casco antiguo y causen esos daños, ¿no? Que es este, que seguramente si habéis visitado Letour lo habréis visto, que la verdad es que es feo también, hay que decirlo, feo como un demonio, ¿no? Y bueno, aparte de ese encauzamiento, y lo hizo Confederación Hidrográfica, pues también actuó la Junta de Comunidades, recién creada, creo que incluso empezó ya antes de que estuviera la Junta de Comunidades, cuando todavía era del Icona, porque hay algunas cosas que son de los años 70 y tal, que bueno, fue la construcción de 18 diques, la reforestación, todos son medidas para mitigar el riesgo de inundaciones, pero bueno, que tienen un problema. Y es que, sobre todo, actúan con las crecidas de periodos de retorno frecuentes, ¿no? Las que tienes cada pocos años. Entonces, te quitan esa parte de memoria de lo que ocurre cada pocos años, pero te sigue dejando expuesto a lo que ocurre cada muchos años, ¿no? Ese es un poco el riesgo que tiene la mayoría de la infraestructura hidráulica, ¿no? Y precisamente por eso, por esa falsa sensación de seguridad que genera, pues parece ser uno de los motivos que llevaron al propio ayuntamiento a lo que era el barranco, que esto de aquí es el mismo plano este del siglo XIX, ¿no? Aquí vemos lo que ahora es la calle Barranco, esto era un barranco, ¿veis ahí cómo está todo con los bordes? Pues eso se ha
convertido en una calle, ¿no? La falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Evidentemente, desde un punto urbanístico, esto tiene todo el sentido del mundo. Es la única manera de que entre los vehículos, sobre todo hoy en día, ¿no?, a la parte baja del casco antiguo. Y eso abrió las posibilidades también del turismo rural, que se apostó por los años 90 por todo el impulso del turismo rural en el Tours, en el casco antiguo, porque se había quedado completamente abandonado, precisamente por no poder acceder con el coche. Al final se abandonan los cascos antiguos, ¿no? Y claro, desde un punto de vista urbanístico es importante, pero desde un punto de vista de lo que es la seguridad frente al riesgo de inundaciones, pues la quitaba capacidad hidráulica al cauce, ¿no? Pero bueno, viendo todas esas actuaciones, las administraciones estaban más o menos confiadas, pero bueno, desde el año 2007 hay una directiva europea que obliga a evaluar el riesgo de inundación, ¿no?, a crear los planes de gestión de riesgo de inundaciones y, bueno, crear mapas de zonas inundables. Y entonces ya se vio, esto de aquí se hizo el estudio creo que en 2011 de esta zona inundable, ¿no?, con un periodo de retorno de 500 años, es decir, que cada año tienes una probabilidad del 0,2%, 1 entre 500, ahora cálculo mental, ¿no?, de que ocurra, ¿no?, en un año dado, pues vemos que el problema persistía, pero no solo con la de 500 años, que incluso con un periodo de retorno de cada 10 años hay una pequeña cantidad de agua que llegaba al casco antiguo que, de hecho, en los últimos años, prácticamente año sí, año no, había una inundación que, bueno, no generaba exceso de preocupación a la gente que estaba ahí. Dices, bueno, qué molestia, tengo unos cuantos charcos así grandes aquí, no puedo entrar con el coche durante unas horas. Pero era una señal de que algo estaba ocurriendo a la que se le hizo poco caso, ¿no? Y bueno, precisamente dentro del marco de lo que es estos planes de gestión del riesgo de inundación, la Confederación Hidrográfica está obligada también por la Directiva Europea a hacer procesos de participación ciudadana, de exponer al público qué es lo que han evaluado, qué medidas se quieren tomar y, bueno, se va renovando cada 6 años, en teoría. Luego siempre hay los retrasos y esas cosas de la burocracia, pero cada 6 años se supone que se tiene que actualizar y renovar. Bueno, pues en el plan que estaba vigente, pues vemos que la Confederación Hidrográfica, porque solo elabora la Confederación Hidrográfica, pero luego incluye a otras autoridades que también son responsables de diferentes materias, ¿no? No había ninguna medida propuesta dentro de ese plan estructural para proteger al pueblo, para corregir eso que hemos visto en los mapas anteriores. Desde la provincia de Albacete, ni la Junta, ni los ayuntamientos, ningún ayuntamiento, o sea, porque hay muchas zonas inundables en Albacete, no solo Letour, ¿no? Ningún ayuntamiento, ninguna asociación, nadie había presentado ni una sola alegación a este plan de gestión de riesgo de inundaciones. Eso también nos dice un poquillo de cómo nos olvidamos. La propia Confederación tampoco es que haya facilitado muchísimo la participación ciudadana. Son textos bastante duros de leer. Y bueno, aquí, pues por hacer también un poquillo de autocrítica, aunque evidentemente hay una responsabilidad diferenciada entre administración y sociedad civil, pues nosotros como Plataforma en Defensa de las Fuentes, pues es que justo unos pocos días antes de que ocurriera esta inundación, pues escribíamos, pues nada, que no llegábamos a hacer las alegaciones al plan de gestión de riesgo de inundaciones que había en ese momento para el tercer ciclo, pues porque aparte de que había otro proceso de participación en marcha paralelo, pues claro, al final uno que se dedica altruistamente más o menos en su tiempo libre, pues llega a lo que llega. Y tiene que elegir y dices, el riesgo de inundación, me olvido, me centro en lo otro, ¿no?, que es también el objeto principal, ¿no?, de lo que es la defensa de las aguas subterráneas que históricamente hemos tenido, ¿no? Bueno, y luego incluso como centrándonos en temas de gestión forestal, más para favorecer las aguas subterráneas que para frenar el riesgo de inundaciones en Letour. O sea, aquí vemos que incluso sabiendo un poquillo lo que había, a veces no estás centrado en el problema real, ¿no?, o en uno de los grandes problemas, vamos, en el riesgo más grande. Y bueno, con esto ya llegamos al durante, ¿no?, a qué es lo que ocurrió.
Bueno, aquí me hubiera gustado poner un poquillo lo que pasa es que se me ha olvidado de ponerlo, de cómo se forma una dana. Básicamente es, sabéis que las borrascas vienen del Atlántico, ¿no? Casi siempre rozan por Galicia. ¿Por qué? Porque por ahí está la corriente de chorro, normalmente. Y más al sur, pues el anticiclón de las Azores muchas veces impide que lleguen esas borrascas. A veces esa corriente de chorro se va ondulando y llega como a estrangularse, y entonces una borrasca pasa por el sur de la península, y eso lo que hace es que venga viento, en vez del viento que tenemos normalmente, que suele venir del oeste, cuando está más descolgado hacia el sur, el viento viene del este, viene del Mediterráneo, ¿no? Viene de otro lugar, viene de un mar mucho más cálido, con mucha más humedad. Y además, por la propia configuración que tiene la dana, hace que esa agua, sobre todo, o sea, esa humedad del aire, suba. Sobre todo porque la costa mediterránea, supongo que os habéis fijado, que es mucho más escarpada también. Entonces, viene el agua, el aire cargado de humedad del Mediterráneo, que está muy cálido, sube, se topa con una bolsa de aire frío y cae todo de golpe, ¿no? Entonces, bueno, pues la EMET ya llevaba varios días, esto supongo que también con el tema de la dana de Valencia lo habréis visto bastante, que avisaron como con una semana y pico de antelación, y luego fueron haciendo, pues, cada vez avisando de que el riesgo era mayor, que se venía algo grande, pero sí que es verdad que, bueno, el riesgo principal lo habían puesto en Valencia, sobre todo la mañana misma de la dana, o sea, porque al final hay que tener en cuenta que tiene una incertidumbre muy grande todos los modelos meteorológicos, es, sobre todo en una situación de dana, el flujo del aire es muy caótico, es muy difícil prever dónde va a caer exactamente, pero bueno, la mañana misma del día de la dana, pues ya se puso un aviso rojo en Valencia, que quería decir pues, que había un riesgo muy alto, que de hecho tiene unas tablas que dicen qué cantidad de precipitación es la que implica que se declare un nivel u otro, ¿no? Pero en nuestro caso, aquí en el sureste de Albacete, el aviso era naranja. Esto quiere decir, en principio, que la precipitación esperada para 12 horas es entre 80 y 120 milímetros. Y la precipitación máxima en una hora de 30 a 60, ¿no? Porque son como escalas temporales un poco diferentes, porque según cómo intenso llueve, las crecidas son unas u otras, ¿no? Entonces vimos, ya con lo observado realmente, que se había excedido el nivel, el umbral de un aviso naranja, realmente tendría que haber sido rojo, y esto es con las estaciones oficiales, porque además de las oficiales, espera un momento, hay toda una red de estaciones meteorológicas que son de aficionados a la meteorología, que llegan a donde no llega realmente la EMET, porque al final a la administración se le exige que las estaciones meteorológicas tengan una cierta robustez, ¿no? que tengan una fiabilidad, y eso implica toda una serie de burocracia, toda una serie de costes, que hace que se instalen muy pocas. Sin embargo, el enfoque que tienen los aficionados a la meteorología es otro diferente. Cogemos estaciones meteorológicas de bajo coste, 100, 200 euros, las coloco en 1000 sitios, que evidentemente tiene que tener también su representatividad, porque si no, no vale para nada. Si la pongo pegada a una pared no va a valer, ¿no? Pero pongo muchas en el territorio, de tal manera que si una falla tampoco pasa nada, porque tengo muchas otras alrededor. O sea, es un cambio de mentalidad muy importante respecto a la administración, ¿no? Y con estos datos nos da, además, una información mucho más valiosa, que no ha podido dar la EMET por tener demasiados pocos pluviómetros, ¿no? Y es 2 estaciones que hay justo en la cabecera de esa rambla la rambla de Lorca, tiene diferentes nombres según cada tramo, que son, pues que en la estación de Ollarmos, no, estoy ya mezclando nombres, de los Huertos, del Rincón de los Huertos, cayeron 230 milímetros, realmente esto pone 24 horas, pero en bastante menos tiempo, luego lo veremos, que es una cifra que excede con muchísimo el nivel de aviso rojo, ¿no? Y aquí es donde vemos realmente cómo cayó, muy concentrado en el tiempo, que es el problema que tiene, ¿no? Cayó un pico muy importante, con un ritmo de 84 milímetros a la hora,
por la mañana, pero eso lo que hizo fue realmente mojar el suelo. Creó una primera crecida, pero no muy importante, eso, el encauzamiento pudo absorberlo sin más, pero ya quedó el suelo mojado, humedecido, y luego lo que ocurrió es que a la siguiente lluvia pues ya no había agua que fuera a mojar el suelo, sino que el agua empezó a correr, ¿no? Entonces aquí vemos dos picos muy importantes, pues hacia las 11:30 de la mañana y a la 1:20, más o menos. El más fuerte de todos a la 1:20. Esto es el Rincón de los Huertos, ¿no? El Rincón de los Huertos está, que no lo he presentado antes, está dentro de la región de Murcia. Toda la cuenca vertiente está dentro del término de Letur, salvo un trocito pequeñito, que es precisamente donde está el Rincón de los Huertos, que está dentro de la región de Murcia. Que eso es relevante, ¿no? Bueno, y lo que ocurrió, pues básicamente fue pues que el agua evidentemente empezó a correr. En cuestión de 2 horas llegó a lo que es la zona del encauzamiento del Letur, y aquí empezamos a toparnos con el problema de la obra que hizo la Confederación Hidrográfica en los años 80. Creo que fue en el 85, 86 cuando la ejecutó. Que es que el diseño no se hizo bien. Entonces, uno de los puntos críticos es justo al inicio, que es la parte más importante realmente en un encauzamiento, que es donde toda el agua que viene tiene que canalizarse por un embudo, en un lugar más estrecho, ¿no? Y aquí lo que ocurre es todo lo contrario. Justamente en la embocadura había una roca que en su momento no la quisieron quitar, o igual se subía demasiado el coste o algo, porque fuimos a consultar los documentos en la Casa del Agua de la Confederación y no está especificado por qué, ¿no? Pero bueno, el caso es que justo en la entrada, que es uno de los lugares críticos, hay una roca muy grande que le quita más o menos la mitad de la capacidad hidráulica al encauzamiento, así de entrada. ¿Qué ocurrió? Pues que el agua, aquí no tengo vídeos, porque hay varios vídeos por ahí, no tengo vídeos justo de aquí, pero claro, el agua bajaba por aquí, al estrecharse, pues se encuentra con un obstáculo y salta al camino este que está paralelo. Y empieza a bajar, uy, tengo problemillas con esto, espera, ahí, ¿no? Empieza a bajar aquí por la calle San Antón, para abajo, y con el muro del encauzamiento el agua no puede volver a su cauce, que es uno de los problemas también que tienen los encauzamientos, que no permiten el retorno del agua al cauce natural una vez han rebasado la capacidad hidráulica. Pero ¿qué pasa? Que además hay toda una serie de resaltes dentro de ese encauzamiento que normalmente se hacen para quitarle energía al agua, para que circule un poquillo más lento, para que tenga menos poder destructivo aguas abajo. Porque el problema de los encauzamientos se intenta que el agua vaya rápido para que ocupe poca sección, para que no crezca demasiado, pero a la vez, si el agua va demasiado rápido, genera daños abajo. Entonces se ponen una serie de resaltes y con esos resaltes pues lo que ocurre es que evidentemente ahí el agua se frena, necesita ocupar más sección y también salta por encima del muro. Entonces vemos que otra vez el diseño se hizo pues para un periodo de retorno bastante corto, ¿no? Entonces todo eso fue añadiendo agua, al final un caudal bastante grande y sobre todo a mucha velocidad, más velocidad que dentro del propio cauce, fue bajando por lo que era la calle de San Antón. Aquí esto es cuando ya se entra al casco antiguo, la Rambla de las Moreras, por los muros no puede volver a su cauce natural. A este lado hay unas edificaciones que tampoco permiten que el agua salga por el otro lado, por otra de las salidas naturales que tenía históricamente en tiempos geológicos, digamos, esta rambla, ¿no? Y como las diferentes edificaciones que, como hemos visto, vienen del siglo XIX, al final lo que acaban haciendo es van canalizando el agua, se convierte la calle en un nuevo cauce y van reflejando el agua de un lado a otro. Y como hay muchísima pendiente justo en la Rambla de las Moreras, los que habéis estudiado el bachillerato científico o algo así, os sonará seguramente lo de la energía es igual a la mitad de la masa por la velocidad, al cuadrado, ¿no? Que al doble velocidad tiene 4 veces más poder destructivo el agua. La velocidad que lleva aquí tranquilamente podría ser 3 o 4 veces más la de abajo. O sea, hablamos de un poder destructivo mucho mayor, ¿no?
tan grande que, bueno, acabó derribando estos mismos edificios. Bueno, ya veremos luego las fotos, ¿no? Y aquí vemos, pues, sobre el plano, ¿no? El cauce natural y el encauzamiento llevaban el agua nuevamente por aquí. Debido al mal diseño del encauzamiento, a ver, el agua pues rebasó primero justo en la embocadura del encauzamiento, en los diferentes diques que tenía el encauzamiento, van bajando por la calle San Antón de forma natural, sin todos los muros que se construyeron, porque aquí algunos de los muros son también embellecimiento de cuando se hizo la orientación turística del pueblo, ¿no? Pues impedían que el agua volviera al charco de las canales, impedían los edificios que se construyeron aquí que el agua fuera al barranco de la Tenería. Entonces, ¿toda el agua por dónde fue? Por la calle de las Moreras. La plaza de las Moreras aquí se estancó, aquí cogió como unos 4 metros de altura, más o menos el agua, telita, 4 metros de altura. La mayoría de las víctimas, de hecho, ocurrió por aquí. Y por aquí intentó salir el agua también por la calle de los Morinos, pero un coche quedó atravesado, impidió que buena parte del caudal saliera por ahí. Y al final casi toda el agua se fue por la calle Barranco y, bueno, la destrucción, bueno, la hemos visto todos, ¿no? Mientras todo esto estaba ocurriendo, la Confederación, como no tenía ningún tipo de estación meteorológica, ningún aforo, estaba ciega a lo que realmente estaba ocurriendo, pues emite una nota de prensa un poquillo desafortunada, justo a la misma hora a la que estaba ocurriendo esto en Le Tour, en la que decía que no se han detectado graves incidencias, daños, desperfectos dentro del dominio público hidráulico de la Confederación. O sea, para que veáis, porque fue exactamente a esa hora, para que veáis lo ciegos que estaban por falta de datos, por falta de una sensorización del territorio, ¿no? Sí. Bueno, esto fue la primera crecida, que esta ocurrió por las lluvias que vimos que se midieron aquí en la estación de Suremed, de los metroaficionados, del Rincón de los Huertos, que, a ver, perdón, como decíamos, se originó aquí en este trocito, que esto es región de Murcia. O sea, todo esto de aquí es el término de Le Tour, este es el de Férez, este es el de Socobos, y esto es el de Moratalla, que ya está en la región de Murcia, ¿no? Que bueno, antes al hablar de los diques, no lo comenté, los diques están todos dentro de lo que es la provincia de Albacete, y aquí no se cometió ningún tipo de restauración hidrológico-forestal, porque ya estaba en otra comunidad autónoma. ¿No? Y es justamente el lugar de donde vino esta primera crecida. Pero luego vino una segunda que más o menos quedó reflejada en la estación de la Fuente de la Sabina, aunque realmente la mayor parte de las lluvias no se produjeron en la Fuente de la Sabina, porque aquí solo se quedan reflejados 106 milímetros, pero debió de llover sobre todo por aquí, ¿no? Por este otro ramal de la Rambla, ¿no? Aquí vemos que la primera crecida vino por este ramal de la Rambla, por la Rambla de Castillejos, y esta de aquí por la Rambla de Ollahermosa, pues es donde vino la segunda crecida, ¿no? Que, bueno, lo que nos dice la estación meteorológica de la Fuente de la Sabina es que, bueno, llovió bastante por la mañana también, que dejó todo ese terreno mojado, pero hubo una lluvia especialmente intensa hacia las 7 de la tarde más o menos, ¿no? Que, como digo, no reflejaba del todo lo que estaba lloviendo, porque por referencias orales que me han dado y de una estación que no es automática, que era manual, o sea que la fiabilidad ya es más baja, por lo que nos comentaron, en la aldea de la Dehesa consiguieron registrar 300 milímetros de lluvia. O sea, la fiabilidad tampoco, lo digo por alguna cara que veo, tampoco es total, pero que es ya un nivel de lluvia especialmente alto y que explica realmente la magnitud de la crecida que se observó tanto en Le Tour por la noche, ¿no? Que la crecida de mediodía fue la que ocasionó los muertos, pero la de la noche fue la que luego generó mayor destrozo material, ¿no? Porque ya se había evacuado el pueblo entre las dos crecidas, ¿no?
Y también pues, en la zona de la Dehesa, en la cuenca del Taivilla, toda la zona de Vizcable, todo eso pues también generó unos destrozos bastante importantes, ¿no? Que las imágenes ya son nocturnas porque ya llegó más o menos sobre las 9 de la noche. Llegó a tener 3 metros de altura respecto al nivel de la calle en ese lado. O sea, es una burrada la cantidad de agua. Que eso, bueno, pues gracias a todos estos vídeos que se fueron registrando, pues la Confederación ha podido reconstruir toda esta crecida, ¿no? Y con la información también de pluviometría de los metaficionados, etcétera. Entonces, más o menos se ha reconstruido, aunque esta de aquí, por ejemplo, realmente estos fueron 2 picos muy importantes, que como vimos también en las lluvias del Rincón de los Huertos, había como casi 2 horas de diferencia entre una lluvia y la otra. Esto de aquí realmente fueron dos crecidas diferentes, pero bueno, dentro del modelo les salió una. Y vemos cómo, bueno, más o menos, lo que fue la primera crecida, la que generó las víctimas mortales, no llega a un periodo de retorno de 50 años. O sea, realmente esto 2 veces por el siglo, 3 veces por siglo, más o menos, sin tener en cuenta el cambio climático, que eso probablemente lo agrave. Ya sería lo que ocurre, pero la crecida por la noche, que fue especialmente violenta, alcanzó pues, un periodo de retorno de 240 años, ¿no? Que es algo ya bastante raro. Y esa crecida fue la que al final acabó generando esto. Aquí vemos el destrozo de Letour y vemos también cómo el agua al final lo que hace es reclamar su salida natural. O sea, aquí se ve la roca madre y se ve como el agua, aquí de hecho, ahora no puse una foto de esa, pero aquí hay un agujero enorme que hace que el agua consiguiera volver a su cauce natural. Precisamente debido a este muro de las canales, ese agua no pudo entrar por ahí, pero claro, hay que garantizar el acceso también al casco antiguo, ¿no? Es un poco algo que igual en los años 80 o incluso antes, siglo XIX, cuando se hizo todas esas obras, pues no se tuvo demasiado en cuenta, ¿no? Y bueno, hay un efecto peor todavía a largo plazo, que es un poquillo menos conocido, y es el tema de la subsidencia del terreno, que es un problema que ya Letour arrastraba de antes, pero que con la crecida se aceleró. La roca tova, como su propio nombre indica, el que sepa un poco de catalán, tou, es blandito. Es una roca que es muy blanda, muy porosa, que tiende a romperse con facilidad, que está llena de cuevas, y luego encima debajo hay una capa de arcilla que también se quedó muy humedecida y que, bueno, pues ya están ahí los geólogos trabajando, pero que, bueno, hubo un desplazamiento de varios centímetros del terreno en cuestión de unos pocos meses y es un tema delicado, no hay que generar exceso de alarma porque no se sabe del todo si esto de aquí se va a consolidar y va a recuperar la estabilidad en algún momento, o eventualmente, que igual pasa dentro de 100 años, 200, se va. Es un riesgo muy grande que hay y que la Dana aceleró y que mantuvo cerrado el casco histórico durante bastantes meses. Y no sé si sigue habiendo alguna parte cerrada, todavía hay partes que todavía están cerradas, ¿no?, del casco antiguo, por precisamente este riesgo, ¿no? No hay que generar alarma, no se sabe todavía, lo están estudiando, pero bueno, es una consideración importante que explica muchas de las cosas de por qué a veces la gente dice ¿y por qué no nos dejan volver a la casa? Y no sé qué. Bueno, eso es una reacción totalmente humana y natural, sobre todo si ha sido víctima de una destrucción como esta, pero hay buenas razones para ello, ¿no? Y bueno, también importante mencionar pues bueno, lo que ocurrió en otras pedanías y similares por no dejarlas completamente de lado. Bueno, ¿qué ocurrió después? La crecida, como sabéis, arrastró a 6 personas. Estuvieron buscándola durante días. Al final, pues desgraciadamente se encontraron los cadáveres, no las personas vivas, que es lo que todos esperábamos. Y bueno, el trabajo de los dispositivos de rescate intensísimo, chapó, ¿no? La respuesta de los vecinos intentando
reconstruir, también de voluntarios venidos no solo de toda la provincia, sino realmente de toda España, porque Letour tiene muchísimos amigos en toda España y más allá, ¿no? Pues también excelente, ¿no? Se inician rápidamente las labores de reconstrucción, de intentar recuperar el acceso que comentábamos. ¿Y esto cómo se consigue? Hubo los días después de la Dana en Valencia, hubo un poco el chascarrillo, ¿no?, de la velocidad de Óscar Puente, ¿no? Se centró en el ministro de Obras Públicas, ¿no? Antiguamente se llamaba así, por lo rápido que lo hacía. Eso es porque existe una figura legal que son las obras de emergencia. Las obras de emergencia permiten que, en vez de seguir todo el proceso burocrático, con todas las garantías que hay, anticorrupción, temas ambientales, de derechos de propiedad y similares, todo eso te lo saltas porque hay evidentemente una cosa más urgente que es recuperar la normalidad, ¿no? Y bueno, también la Confederación Hidrográfica pues también declara de emergencia pues la recuperación un poco de lo que era el encauzamiento, por lo menos para que recupere la funcionalidad hidráulica básica y similares, pero hay un problemilla. Y es que las obras de emergencia, precisamente por no tener estos controles administrativos, las carga el diablo. Y eso genera conflictos, ¿no? Estos son imágenes tomadas de redes, ¿no? En la Confederación Hidrográfica no solo intenta recuperar la funcionalidad hidráulica del tramo encauzado, también se supone que tiene que quitar acarreos y similares, pero, claro, llega a hacer algunas de las obras que no se acaban de entender desde un punto de vista también de conservación del medio ambiente, porque este de aquí era uno de los tramos, es justo encima del encauzamiento, que era un tramo que, bueno, tenía su impacto por toda la urbanización alrededor, ¿no? Por la presencia humana, por los bancales, el riego, la agricultura, todo eso, pero era un tramo bastante querido por la propia población y entonces, evidentemente, ver obras así, que al final además lo que hacen es rectificar el río, que rectificar el río incrementa el riesgo, porque hace que el agua vaya más rápido, con lo que comentábamos antes, pues claro, desde cierto punto de vista pues tampoco se entendía mucho. Y luego también se aprovecharon las obras de emergencia pues para llevar a cabo unas adecuaciones dentro de lo que era el camping municipal, porque el camping municipal tenía una parte, sobre todo de aparcamiento y similares, que estaba dentro de la Rambla mismo, en zona inundable. Eso había sido motivo hace años para su clausura y bueno, se está reabriendo. Entonces, el ayuntamiento llevaba ya como 5 o 6 años intentando hacer unas obras para sacar algunas cosas de la zona inundable y, bueno, decidieron hacerlo de emergencia aprovechando la declaración de emergencia, que eso también es una cosa cuestionable. Si llevas 6 o 7 años tramitándolo de forma ordinaria, de repente hacerlo de emergencia, bueno, justamente además en un paraje, que es el de Las Fuentes, que es especialmente sensible, porque ahí tocas y a lo mejor la fuente por la que salía el agua para regar todo el sistema de regadío tradicional de Letour, de repente te sale el agua por otro lado y tienes un poquillo un problemilla, ¿no? Entonces, especialmente desde la comunidad de regantes de Las Fuentes, pues hay una sensibilidad muy grande hacia la preservación de ese paraje. Entonces, claro, evidentemente ver este tipo de trabajos con maquinaria pesada, con poca información también, debido a que los procesos, las obras de emergencia no permiten esos procesos de participación pública, de información pública, pues evidentemente ahí se genera una tensión importante, ¿no? Luego, pues también ha habido pues ciertas discrepancias respecto a la prioridad de qué pongo antes, qué reparo antes, qué reparo después, cuál es la causa de esto, cuál es la causa del otro. Algunas pedanías que ya realmente venían arrastrando problemas de abastecimiento de aguas después de la Dana se vieron más afectadas todavía y bueno, pues también generó su algo de tensión, ¿no? Porque este sentimiento de abandono de lo rural respecto a lo urbano, pues luego las pedanías respecto al núcleo principal también es un tema importante, ¿no? E incluso por las dificultades que entrañaba la reparación
del sistema de la red de saneamiento y de depuración de aguas residuales, estuvo durante meses y meses y meses todas las aguas residuales vertiendo directamente al río. Pues claro, esto se combina con todo el problema geotécnico, que es porque el agua residual bajaba precisamente por la calle Barranco, si no recuerdo mal, era por ahí por donde bajaba. Y por esos problemas geotécnicos revestía la reparación una complicación especial, ¿no? ¿Qué pasa? Que mientras eso ocurre, viene el verano, vuelve el turismo un poquito con cuentagotas, se celebra incluso un festival de música, el de Turalma, que mete a 6.000, 7.000 personas sin un sistema de saneamiento. Claro, todo el mundo desea recuperar la normalidad, pero a la vez tienes un problema de infraestructura, ¿no? Entonces, pues también genera problemas porque además ni siquiera había avisos de que esas aguas abajo, sobre todo una vez con la crecida, queda como despejada de vegetación, aparecen pozas nuevas. Hay gente que dice, voy a bañarme. Pues no, porque no se está depurando las aguas, ¿no? Y bueno, pues todo eso lleva a una serie de denuncias también, por ejemplo, la Asociación Pueblos Vivos, ¿no? Denuncia posibles irregularidades. O sea, se genera toda una tensión dentro de lo que es la gestión de la reconstrucción de Letur, ¿no? Que luego también viene acompañado pues, por decisiones bastante controvertidas, como es el tema de la privatización de la gestión del agua, ¿no? Que también, pues bueno, se decidió en un pleno, justo el verano después de la Dana, aparentemente pues porque con toda la destrucción el ayuntamiento se ve desbordado. También hay que decir que llevaban tiempo queriéndolo. Y es un tema controvertido, muy controvertido, entre otras cosas pues porque con la privatización del agua suele haber una tendencia a la subida de las tarifas. Entonces, en este caso, pues no voy a hacer excesivo hincapié en este tema, pero bueno, que yo mismo fui aquí en la cadena SER a hacer declaraciones sobre este tema, ¿no? Y por supuesto, del lado de las víctimas, como ha ocurrido en Valencia, también ocurre lo mismo en Letur, es la demanda de justicia, verdad y reparación, que hay diferentes aproximaciones a estos conceptos, pero bueno, hay una demanda en Ellín, en los juzgados de Ellín, si no he errado, y bueno, también pues bueno, hay un cierto conflicto también entre la que es la alcaldía y una parte de las víctimas que bueno, pues está llegando a unos niveles bastante feos en los que hay demandas por lo criminal y cosas así, que bueno, son feas, ¿no? Pero bueno, que es importante tener en cuenta esto, que después de un episodio así siempre hay una tensión social muy grande que hay que saber cómo canalizar y que igual no se ha estado canalizando de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, entrando dentro de este tema jurídico, pues mira, ayer me entretuve haciendo un poco un cuadradito de más o menos en base a mi limitado conocimiento del tema, intentando ver pues realmente qué responsabilidades tienen unos organismos y otros, ¿no? De cada aclararlo. Podemos empezar por lo que ha sido la EMET, que como vimos, sí, realizó un aviso meteorológico de nivel naranja, ¿no? Entonces podemos poner la carita sonriente, pero claro, a ver, los modelos meteorológicos que tenemos ahora mismo no fueron suficientemente afinados como para predecir lo que ocurre al final, ¿no? Entonces hay un margen de mejora, que esto de aquí evidentemente cuesta dinero, vamos a tener que financiar mejor a la EMET, pero bueno, que dentro de lo que cabe este organismo sí que hizo bien su trabajo. Lo que es Ministerio de Interior y Defensa, pues está la herramienta esta de ese alert, que es cuando el móvil de repente empieza a vibrar así, dice alerta por... ¿no? Pues este es regular. ¿Regular por qué? De entrada, las comunidades, Protección Civil no sabe cómo utilizarlo, no había unos criterios claros de cómo utilizarlo. Unos enviaban de repente cuando había el aviso rojo. De hecho, en Madrid el año anterior a la Dana hubo una situación en la que había un aviso rojo y llegó se puso ahí a vibrar el móvil y de repente esto es una intromisión del Estado orwelliana, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y dices, claro, al final cayó además la lluvia como creo que 50 kilómetros al lado de Madrid, porque si hubiera caído en el centro de Madrid habría sido una escabechina total, y era lo que estaba previsto en los modelos meteorológicos, cayó 50 kilómetros al lado, que eso en términos
de previsión meteorológica es nada. También se llevó la vida, creo que de 4 o 5 personas. Pero la gente se quedó con que no cayó justo en Madrid, ¿no? ¿Y por qué? Pues me llega el aviso cuando ahí está el aviso meteorológico. Y ahí, ahora mismo, después de la dana de Valencia, sobre todo lo de Valencia, ¿no? Que es como lo que más ha impactado, ahora se está enviando por cualquier aviso meteorológico, incluso amarillo. A veces te vibra el móvil y dices, así no, tampoco es tan grave, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos en una situación un poco de, por un lado, si avisamos demasiado, la gente le dejará de hacer caso. Por el otro lado, estamos en la obligación de avisar. Entonces, una de las cosas que se está planteando en la herramienta esta es, pues, por un lado, hacer, digamos, unos avisos que no te vibre el móvil, no haga tanto ruido, diciendo, oye, que hay un aviso meteorológico, que además normalmente ya sale en el telediario y esas cosas, o sea que hay un aviso meteorológico, ten cuidado, y luego que vibre cuando haya una amenaza concreta, porque esto no lo he comentado mucho, está el tema del aviso meteorológico, ¿no? Que es cuando la EMET prevé que va a haber lluvia, y luego hay una alerta hidrológica, que es cuando ya se concreta en que, bueno, pues que hay una crecida en algún barranco, en algún río, ¿no? Esto va involucrando los diferentes organismos, ¿no? Normalmente la alerta hidrológica normalmente la emite la Confederación Hidrográfica o la comunidad autónoma si hace vigilancia en barrancos, ¿no? Entonces, claro, lo que se quiere es que llegue el aviso con un mensaje de texto que sea menos invasivo y el otro utilizarlo cuando hay una amenaza concreta, ¿no? Entonces, pues, la herramienta regular. Los medios de rescate, como hemos visto, en principio fenomenal. Yo no he estado sobre el terreno, no lo he podido comprobar personalmente, aparte que no soy experto en ese tema. Entonces, pero vamos, que en principio parece que muy bien, ¿no? Con la Confederación Hidrográfica Segura, bueno, la infraestructura ya hemos visto que el encauzamiento bastante mal. Tenía unos fallos de diseño graves. El plan de gestión de riesgo de inundación lo he puesto en rojo, pero igual también podía ser así en plan amarillo-rojo, ¿no? Digamos que estaban definidas las zonas inundables, pero no había en el programa de medidas no había ninguna actuación prevista. También, bueno, las zonas inundables, ahora después, a posteriori, se va viendo que no estaban del todo bien hechas. Bueno, de hecho, los periodos de retorno son, porque no tenemos registros de 500 años de lluvias y de crecidas y todo eso. Se hace extrapolando matemáticamente los datos que tenemos de unos pocos años, de unos pocos sitios, extrapolándolo a todo el territorio y a unos periodos de tiempo súper largos. El margen de error es enorme. Y según el ajuste matemático que hagas, te puede decir que algo ocurre cada 100 años o que te ocurre cada 3 millones de años. Entonces, entre todo y nada, hay tanta incertidumbre que, bueno, pues ahora estamos empezando a mejorar ese tema, ¿no? Que eso en Letour igual es un poquillo menos relevante porque las zonas inundables son las que son y ahí incluso con periodos de retorno de 10 años ya era claro por dónde iba a pasar, ¿no? Luego, por la ausencia que hemos comentado de sensorización del territorio, ausencia de estaciones meteorológicas, de a lo mejor un aforo o alguna otra herramienta, no se emitió ninguna alerta hidrológica, entonces evidentemente ni los bomberos ni el propio ayuntamiento, en ausencia de todo eso, pues iba igual de ciega que la Confederación Hidrográfica, ¿no? Porque tampoco tenía datos. Y luego, bueno, lo que hemos comentado, las obras de emergencia ya y las obras de corrección, que luego las veremos, ¿no? Que son ya, digamos, la fase posterior. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, importante. La corrección hidrológico-forestal se hizo en los años 80, bien. Hay un plan regional de emergencias, bien, aunque, bueno, luego no se vigiló que se cumpliera por parte de los propios municipios la implantación del plan local, ¿no? No se pusieron a tiempo subvenciones porque los municipios pequeños tienen problemas de presupuesto muchas veces. Entonces, el tema de subvenciones y apoyo para la elaboración del plan municipal de emergencia, mal. Un tema que también fue muy importante el día de la Dana en Valencia, que lo hemos visto, la vigilancia de los barrancos, porque como la Confederación no puede estar en todos lados,
la vigilancia de los barrancos es competencia autonómica. No se envió a nadie, o por lo menos si hubo alguien no se dio aviso, pero no creo que hubiera nadie y no diera aviso. No había vigilancia en el barranco, siendo una zona que la propia Junta de Comunidades sabe que es inundable y con un riesgo elevado, ¿no? Los medios de rescate bien y las obras de emergencia, pues bueno, parece que más o menos bien, ¿no? La región de Murcia, la corrección hidrológico-forestal en el Rincón de los Huertos, que no se hizo, porque la región de Murcia prioriza la costa. O sea, incluso dentro de lo que es la provincia de Murcia, las zonas de interior no tienen un montón de trabajos de corrección hidrológico-forestal, porque al final, donde tienen a la población es en la costa, son ramblas cortísimas, tienen mucho riesgo de inundación ahí, priorizan ahí. Mientras Castilla-La Mancha es una región muy amplia, es una región más rural y entonces se tiene más esa visión, ¿no?, del conjunto del territorio, ¿no? Y luego vamos un poquillo a lo que sería el ayuntamiento, que, bueno, en ordenación urbanística y de viario, pues bueno, hay toda una herencia muy larga de décadas anteriores. En el último plan urbanístico, pues comentamos con Virginia, había ahí algunas cuestiones que igual, sobre todo, no se tenía en cuenta la energía destructiva que había en el Barranco de las Moreras. Había un poco las típicas recomendaciones de, bueno, construye un poquillo más fuerte, ¿no? La casa, no sé, porque uno de los motivos por los que se derrumbaron esas casas, porque son antiguas, de piedra, tierra, adobe, esas cosas, materiales sueltos que son muy erosionables, evidentemente. En un plan urbanístico tú puedes decir, oye, ahora mismo esta casa está ahí, pero el día que la tires y construyes una nueva, construyela bien, ¿no? Entonces, pues bueno, las medidas que hay eran un poco genéricas y no parecían especialmente adaptadas, ¿no?, a lo que son las necesidades específicas, sobre todo de lo que es la Cuesta de las Moreras, que es donde el agua cogía una energía destructiva especialmente fuerte, ¿no? Las medidas de protección civil, pues claro, en ausencia de la información de la Confederación, en la creencia de que con el encauzamiento ya estaba todo solucionado, no había una conciencia real del riesgo de inundación por parte de la gente de protección civil. De hecho, Virginia llamó y bueno, sí, y bueno, habría mucho que contar, ¿no? Lo que es la autoprotección de los empleados, porque dentro de los 6 fallecidos, 2 eran operarios municipales a los que habían enviado específicamente a hacer unas obras dentro del casco antiguo, y les sorprendió la crecida yendo en la furgoneta. Pues evidentemente con un plan de autoprotección que contemplara bien el riesgo de inundaciones, que fuera conocido por todos los que toman decisiones dentro del ayuntamiento, todas estas cosas que se suelen decir, pues seguramente en una situación de aviso naranja, a no ser que fuera algo realmente urgente, no se les habría enviado ahí. Y sin embargo se les envió. Ahí hay una responsabilidad del ayuntamiento, que bueno, lleva también su tela, forma parte, ¿no?, de toda la causa que está en los juzgados. Las obras de emergencia, precisamente ha habido lo que hemos visto antes, ¿no?, estas discusiones de qué es antes, qué va después, qué es más prioritario. Hay una falta, sobre todo, que yo creo que es lo más importante, una falta de transparencia, de comunicación, ¿no?, de participación ciudadana. En parte porque hay también mucha tensión social. O sea, al final, digamos que el ayuntamiento como que se ha replegado un poco sobre sí mismo, no está informando todo lo que la gente espera que se informe y bueno, pues al final ese es otro de los puntos que realmente deberían mejorarse, ¿no? Bueno, ya estoy terminando, aunque llevo mucha chapa. ¿Qué propone la Confederación Hidrográfica del Segura? Que es un poco el reconocimiento de errores pasados, cuando se proponen las mejoras, ¿no? Es cuando te das cuenta de qué es lo que se hizo mal. La Confederación, sorprendentemente, ha tomado un papel bastante activo en el tema de participación ciudadana. Se nota que la experiencia que llevan acumulado en los planes hidrológicos la están empezando ahora a trasladar aquí, que eso va bien, han hecho varias sesiones informativas. Está muy interesante ese enfoque por ese lado.
Y se recogieron pues, propuestas de diferentes actores sociales, de los propios ayuntamientos, etcétera, del propio ayuntamiento, perdón, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las cuestiones que se analizaron fue la posibilidad de trasvasar una parte del agua en situaciones de crecida de pues, el barranco de Lorca, es decir, Villahermosa, Castillejos, ¿no? Trasladarlo hacia otras cuencas para que no dañara el núcleo de población, ¿no? Al final dices, bueno, si en otro lado es un río más o menos virgen, ¿no? No hay ninguna población al lado, pues tiro el agua ahí y no pasa nada. No pasa nada, comillas, ¿no? Bueno, eso, aparte de que también había población, o sea, precisamente los desvíos que se pretendían hacer hacia la cuenca del Taivilla, pues hay varias aldeas que están justamente en el río Taivilla. Aparte de todo eso, pues tiene problemas porque supondría hacer túneles a través de las montañas, problemas hidrogeológicos, problemas de costes. Entonces la Confederación esto lo descartó bastante rápidamente. La otra propuesta es hacer una presa de laminación, que esta, a diferencia de las típicas presas que retienen el agua, tiene unos agujeros bastante grandes en el fondo, que permiten pues, que el caudal que pasa esté controlado, sea más o menos acorde al máximo que tiene el encauzamiento aguas abajo, ¿no? Y esta ubicación sería justo un poco después de la junta de las aguas de la Rambla de Castillejos y de Villahermosa, ¿no? Esto es una cosa que la Confederación parece que sí quiere hacer, pero que es muy sensible porque está dentro de Red Natura 2000. Esto es una zona ambientalmente sensible. Hacer una obra de este tamaño, delicado como poco y caro, ¿no? Y lo que sí que parece sí o sí que se va a hacer, evidentemente, es corregir lo que se hizo mal hace años, ¿no? Que básicamente es, otra vez para adelante. El encauzamiento que se hizo con muy poca capacidad, en parte también para que la calle fuera más ancha, cosas así, ¿no? Las típicas beneficios urbanísticos que luego implican un aumento del riesgo, pues, bueno, básicamente lo que propone es hacerlo más profundo, ensancharlo notablemente, de 6 a 10 metros, ¿no? Y prolongarlo, ¿no? Esto de aquí sería el corte de perfil. Esto es la tercera de las opciones, o sea, valoraron diferentes opciones, ¿no? Y esta es la que más o menos la Confederación considera que es la que tiene que ejecutar, ¿no? Entonces vemos como aquí van a tener que excavar bastante, profundizar y luego lo que va a ser más sensible es prolongar. Y sobre todo, estos saltos, estos diques que disipan la energía, pues han dado cuenta de que eran innecesarios, porque la roca que hay abajo aguanta perfectamente el empuje del agua. Entonces, toda esa agua que vimos rebosar cuando saltaba aquí por encima de todos estos diques, eso fue para nada. Creó daño, mató a gente, para nada. ¿No? Evidentemente todo esto tiene sus renders, los dibujitos bonitos, pues la prolongación es un tema que va a levantar muchas ampollas. Por eso una de las opciones es no hacerlo tan largo, porque evidentemente este tramo estaba más o menos bien conservado. Era un lugar de paseo bastante querido por los letureños. Un encauzamiento con escollera es duro. No es lo más duro que hay, no es como un cajón de hormigón, pero es duro. Pero si no se prolonga, lo que ha simulado la Confederación es que entonces tienen que levantar los muros de este cajero tan feo que hay justo en la entrada del casco antiguo. Y si levantan más todavía los muros, el impacto visual justo en el casco histórico, mal. Entonces por eso han optado por eso, sacrificar, digamos, el medio ambiente por hacer turísticamente más aceptable justo la entrada al pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente es eso. La Confederación apuesta por lo que le llaman la alternativa C, que sería hacer la presa y el encauzamiento por 22 millones de euros, pero la presa, yo sinceramente tengo mis dudas de que la vayan a tirar adelante, veremos. Pero lo que sí que ya han puesto en marcha es lo de arreglar el tema del encauzamiento, ¿no? Entonces, en principio han cogido la opción C, 7.600.000 euros, que es barato y que por las simulaciones hidráulicas
que han hecho básicamente solucionaría prácticamente todas las situaciones. O sea, el tema de la presa, sobre todo por una cuestión de seguridad añadida, porque no sabemos, con el cambio climático, qué es lo que se nos viene encima, que probablemente vayan a ser inundaciones más fuertes y más frecuentes, que van a generar más daño. Entonces es un tema de seguridad añadida. Y también, pues, por ejemplo, si hay un incendio forestal, toda esa masa forestal que ahora mismo está reteniendo agua y que impide que las crecidas lleguen tan rápido, si hay un incendio, también te puedes quedar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso la Confederación realmente apuesta por poner también una presa también, porque evidentemente les interesa mover dinero, ¿no? Por descontado, ¿no? Y bueno, normalmente acababa la presentación aquí, ¿no? Que es un poco las reflexiones de lo rural, porque esto en el curso que di en septiembre con la UCLM en Letour, pues digamos que me metieron un poco por ser un poco representante local, la mirada al rural, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cuestiones específicas del territorio rural que no tienen las zonas inundables urbanas de las grandes ciudades, ¿no? Uno de ellos es el tema del liderazgo local. O sea, las zonas rurales tienen poca población, o sea que ya por pura estadística vas a tener menos gente que bien por formación, bien por el empuje que tienen, bien por lo que sea, pueden liderar algún cambio. Entonces, los intereses del mundo rural siempre van a ser más flojos, simplemente por una cuestión estadística, pero es que además tenemos una fuga de cerebros, que es las personas más capacitadas suelen ser las primeras, muy generalizando mucho, suelen ser las primeras en emigrar. Entonces, eso encima quita al medio rural esos líderes que podrían defender los intereses rurales, ¿no? Luego, algo evidente, la lejanía de los centros de decisión. Si la Confederación está en Murcia y nosotros somos el extremo de la cuenca, de la cabecera, piensan poco en nosotros, evidentemente. Luego hay un tema también de cómo se toman las decisiones, de qué se prioriza, el análisis coste-beneficio, porque claro, el dinero público se tiene que invertir bien, entonces se tiene que ver que con un coste pequeño consigas el máximo resultado. ¿Qué ocurre? Pues que las zonas rurales somos poca población, los bienes suelen tener menos valor económico, así que se ve muy poco beneficio y muchas veces mucho coste en relación a lo que se protege. Al final siempre somos el último mono en cuanto a inversiones, salvo que ocurra una desgracia, ¿no? Luego también en el medio rural una cosa que ocurre es que son los intereses en conflicto, que en Letour se produce un poquillo menos, pero que normalmente pues, una de las medidas para evitar inundaciones son los espacios de laminación, es decir, bueno, el agua que ocupe los campos para que luego no genere más daños en las ciudades, porque evidentemente hay más valor económico en la ciudad que en los campos. Eso es una ciudad, decirle que al campo que se inunde es más fácil, y desde un punto de vista ambiental también es lo más razonable. Pero, evidentemente, dentro del ámbito rural, pues a lo mejor tienes también dentro de la discusión o dentro del ayuntamiento mismo a la persona que va a ser la perjudicada. Entonces, todo eso también lleva a que igual las decisiones sobre el riesgo de inundaciones no sean las óptimas, ¿no? Y finalmente, bueno, también que los pueblos pequeños son cada vez menos rurales. Seguimos teniendo esa idea de que todo lo que no es una ciudad de 20.000 habitantes o algo así es rural. Pero realmente dentro del medio rural la gente ya no se dedica al campo, al monte, a la ganadería. La gente empieza, yo qué sé, abre una peluquería, un taller mecánico, todas las labores agrícolas las puedes hacer ahora con maquinaria de gran potencia, que es la única manera también de que suban los sueldos, ¿no? Que haya mucha productividad, pero claro, la cantidad de tierra no va a crecer. Entonces, al final, decrece el número de personas empleadas en trabajos rurales y cada vez más, pues bueno, también se dedican al turismo rural, cosas así. Y al final vemos que la propia población rural, que es la que tendría que defender sus propios intereses, desconoce el medio en el que vive. Y eso es algo muy grave. Porque si ya teníamos un problema grave con ser pocos y que se vayan los más capacitados, encima le damos la espalda al medio en el que vivimos. Entonces, pues bueno, había algunas declaraciones bastante curiosas, ¿no? De estos bulos de como prohíben recoger piñas o algo así. Dices, tú no has ido jamás al monte a recoger piñas si te crees que está prohibido, ¿no? Y bueno, nuevamente acababa aquí.
Y simplemente pues la última pantalla, estando como estamos en Albacete, pues quería poner un pequeño plano de las zonas inundables de Albacete, que como veis, y aquí voy a hacer mi pequeño chascarrillo, la capital de la provincia tendría que haber sido Chinchilla. Sí, sí, exacto. El pique histórico entre Albacete y Chinchilla, pues porque Albacete pues, era una zona de lagunas, se ha construido dentro del lecho de antiguas lagunas, se secó todo con los canales de María Cristina, pero la capacidad de evacuación del canal de María Cristina es la que es, encima se ha tapado, porque también generaba problemas sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, se ha construido la ciudad entera prácticamente en un lugar bastante poco apropiado desde un punto de vista de las aguas. O sea, hay otros criterios, ¿no? para evaluar estas cosas. Así que aquí lo dejo y si queréis ahora podemos discutir, hablar, lo que os apetezca. Y espero no haber sido mucha chapa. Esto mismo está en zona inundable, ¿eh? Sí. No, de hecho es muy curioso porque se ve a veces desde las ortofotos aéreas, porque el color de la tierra varía en función de si era una antigua laguna o era una zona seca. La zona más gris es blanquinoso gris, eso eran los lechos de las lagunas que había en esta zona y se ve, ¿no? En las ortofotos como de repente tienes ahí un barrio entero construido en medio de una laguna, una antigua laguna. Sí. Te quería preguntar, Estefan, porque lo has mencionado de pasada, pero a mí me parece un tema que es bastante importante, que se vio muchísimo en Valencia. Algo también se vio en Letour con una furgoneta de 3,5 toneladas flotando sobre el agua y yendo como un ariete contra las casas. ¿Qué pasa con los coches en las zonas inundables? Bueno, casi siempre que hay inundaciones la gente se pone a hablar mucho de que es que si no se limpian los ríos, que si no sé qué, porque claro, cuando lleva troncos y estas cosas, pues a veces se producen en algunos sitios algún taponamiento, pero el problema grande, sobre todo en ciudades, son realmente los coches, porque ocupan un volumen mucho más grande. Normalmente cuando tienes el caudal sólido de cañas y cosas así, sí que pueden producir taponamientos, pero como la mayoría tienen poca resistencia, se acaban rompiendo, ¿no? Entonces tampoco es tan grave como a veces la gente se piensa. Pero sí que los vehículos pues son grandes, flotan, ¿no? En cuanto el agua te toca los bajos del vehículo, huye. La gente es muy valiente a veces metiéndose en el coche en cualquier lado. La mayoría de los fallecidos por inundaciones son dentro de su coche, por el exceso de confianza que genera. Y luego, pues eso, salen a flote, son una pieza gigantesca que no es flexible, no se adapta, y entonces taponan las salidas del agua, ¿no? Entonces, en el caso de Letour, pues la calle de los Molinos quedó tapada, o sea, una de las posibles salidas del agua seguramente no habría cambiado en cuanto al número de fallecidos, pero bueno, una de las posibles salidas del agua quedó taponada y agravó los daños en lo que sería la calle Barranco, pero dentro de lo que ha sido Valencia, el daño ha sido bestial. O sea, hay algunas imágenes que habréis visto seguramente de cientos de coches. Bueno, creo que las cifras daban como 100.000 coches achatarrados. 100.000 coches, imaginaos ahí taponando las calles, que era por donde el agua podía evacuarse. Entonces, claro, una de las medidas preventivas que deberían tomar los ayuntamientos cuando hay un aviso meteorológico es decir previamente, oye, estas zonas que son inundables, aquí por favor, o sobre todo las que sean más sensibles, porque igual hay una zona inundable que tampoco sea tan grave, aquí por favor no aparquéis el coche esta noche o el día, vamos, no circuléis por aquí, ¿no? Ese es un tema que hasta ahora pues no está demasiado desarrollado. De hecho, le sugería al secretario de Estado de Medio Ambiente que igual sería necesario adaptar parte de las señales de tráfico de DGT para que los ayuntamientos tengan esa herramienta de tener una señal reglamentaria adaptada a ese tema. Porque, claro, muchas veces los ayuntamientos dicen no, yo no puedo poner un cartel que sea fuera de lo que dice el reglamento, que no sé qué, ¿no? Entonces, pues es importante que estas cosas desde el Ministerio se empiezan a corregir para que luego los ayuntamientos actúen sobre el terreno. Y, bueno,
ahora parece que todos nos tomamos en serio el tema del riesgo de inundaciones, pero cuando pasen unos pocos años, yo ya me veo venir que va a pasar lo de siempre, que nos olvidamos. Entonces, es importante que todas estas cosas, ahora que es un poco el momento en el que estamos concienciados, pues a nivel normativo, a nivel de costumbre social, quede fijado. Igual que también en el tema de, por ejemplo, vías de evacuación. Hay caminos más seguros, caminos menos seguros, la gente tiene que conocerlos. La gente tiene que saber cómo actuar ante una inundación. Porque el Estado no va a llegar a todos lados. No puede salvar a cada uno de nosotros. Entonces, la responsabilidad siempre empieza por uno mismo. Intentar estar uno mismo informado y en una situación de seguridad. Y luego se empiezan a exigir a las diferentes administraciones que vayan cumpliendo para garantizar, más allá de esa autoprotección, que siempre es por donde hay que empezar, la seguridad del conjunto de la sociedad. ¿Alguna pregunta más? Espera. Entonces, lo último que has dicho es lo que más me interesa, es decir, lo de la señalización es básica. Sí. Mi padre era el herrero de Letour y su lugar de trabajo era la posada, justo en el barranco, Sí. esa casa que se la llevó la última crecida. Sí. Y entonces estuvimos mucho tiempo de alquiler y él no quería comprar nada de todas esas zonas, porque además, sin vivir ahí, porque era de una aldea, ya conocía otra inundación y no entendía por qué la gente incumplía también planes de obras. Es que hay veces que la gente ha construido Sí. y el ayuntamiento no podía tirar las casas. Yo también he trabajado allí. Claro. Entonces, yo creo que lo que has dicho de la responsabilidad de informar sobre esas zonas y luego la responsabilidad civil, Claro. lo básico, ¿no? Sí. Precisamente lo que comentas de lo de la compra es uno de los cambios normativos relativamente recientes, pero que ya era anterior a la DANA, que era que cuando se escritura en el notario se avise a una persona que adquiere una propiedad si está o no está dentro de una zona inundable. Eso hasta ahora, pues claro, mucha gente que tampoco estaba especialmente concienciada y no sabía que ya existían mapas. Realmente cualquiera lo puede consultar. Pero claro, si no estás concienciado, ¿cómo vas a consultarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que una de las cosas que se hacía era precisamente para evitar un poco todo este negocio que hay detrás de que no es el caso de aquí, pues en Letour es una cosa histórica realmente, pero por ejemplo en todo lo que es la Horta Sud, en la zona de Valencia, todo eso es el crecimiento urbanístico que en gran medida, no puedo decir que sea especulativo del todo, pero que sí que tiene un móvil económico, ¿no? Que es cuando se hizo el desvío del río Turia hacia afuera de la ciudad. Eso permitió ampliar el puerto. Al ampliar el puerto, todas las mercancías se fueron por el sur. Cuando las mercancías se van por el sur, se ponen polígonos industriales, aunque sea zona inundable, y había una presión muy grande económica de edificar eso, ¿no? Entonces, claro, por lo menos que la persona que lo compre esté advertida y que tampoco haya alguien que diga, bueno, construyo en una zona inundable y luego lo vendo y no pasa nada. Y gano dinero, pues que eso ya no ocurra. Entonces, el futuro de Letour, ¿cómo lo ves? Es complicado. Es complicado. Es complicado. En principio, lo que es el encauzamiento, pues bueno, va a solucionar si lo hacen bien, si los cálculos están bien hechos. Tampoco me he parado ahí a revisarlo todo, ¿no? Pero en principio va a solucionar la inmensa mayoría de los problemas de inundaciones. Pero el problema gordo lo veo también con la parte geotécnica. Eso es un interrogante enorme. ¿No? Porque, claro, si vamos a tener una parte del casco histórico cerrada a perpetuidad, o yo qué sé, o incluso si se va una parte del casco histórico a garete, eso puede ser complicado. Entonces van a pasar muchos años hasta que eso se normalice. Y yo espero que sea favorable, espero que las obras que se puedan hacer, porque claro, hay medidas también estructurales, ¿no?, para evitar algunos de los riesgos geotécnicos. Pero, bueno, eso va a llevar tiempo, estudios y desde luego no es algo en lo que ni mucho menos sea yo el máximo conocedor de ese campo. Señalizar lo geológico es más complicado que lo inundable, ¿no? Claro, bueno, señalizar lo geológico todavía es lo que es difícil es corregirlo luego. Corregirlo. ¿No? Porque saberlo lo podemos saber, al final es cuestión de invertir un poco, hacer estudios. Al final hacer estudios es lo más barato.
Lo difícil es luego ejecutar la obra. Y hay algunas cosas a nivel geológico, sobre todo cuando hablamos de volúmenes muy grandes y tal, que es que no. Me ha gustado y muchas gracias. Comparado con Grazalema, estoy hablando por lo de comparándolo por lo geológico, estrictamente en Grazalema, y enlazo también con lo último que has dicho tú del conocimiento de lo rural, ¿no? En Grazalema parecía que, bueno, es un sistema parecido también, de tobas y tal, pero ya las mismas construcciones, históricamente, y esto el equipo de arquitectos que fue de la zona, lo dijeron, que ya los mismos constructores, que son tradicionales, casas del siglo XVII, XVIII y tal, ya estaban construidas con evacuación de las mismas aguas, porque pasaba. Pero claro, aquí en esta zona sí que no ha habido, porque la construcción es mucho más reciente. Sí, bueno, sobre todo hay mucha construcción que es como muy precaria, ¿no? Sí, que es más, no era aquella que estaba más sólida. Sí. Pero bueno, yo lo que ya quería un poco, la última parte que tú has dicho a mí me parece fundamental en relación con lo rural, conocimiento de lo rural. Entonces, es cierto que hablamos muchas veces de lo rural, pero es que el patrimonio rural, que es un poco a lo que yo me dedico, es que no se conoce nada. Yo he estado dando 30 años, los que me conocen lo saben, sobre hacer pues un inventario y después una divulgación a los chavales, en fin, de todo lo que es ese patrimonio rural, que incluye también lo natural y lo cultural, y que eso daría por lo menos un valor y un conocimiento, y después no se pueden decir esas tonterías que tú acabas de decir que se dicen, porque es que se basan en ese desconocimiento. Y a la gente que realmente a lo mejor sabía, porque conocía dónde estaban las fuentes, por dónde iban, por dónde venían las aguas, por tal, pero es que no se le han hecho ni caso. Nosotros, cuando hemos recogido a veces información a la gente que se ha dedicado de verdad a los sistemas de regadío, que por cierto tampoco se conocen como eran los tradicionales, sí. Y bueno, pues todo eso es que no se ha dado caso. Entonces aunque bueno, esto sería secundario o terciario ya en la situación que está ahora mismo Letour, pero sí que para otras zonas habría que hacerlo. Por ejemplo, el Rincón de los Huertos, yo me extraña, ha sido un sitio donde, bueno, ha vivido la gente en ese pequeño rincón. Hay tomates, la gente de biología de Murcia están cogiendo semillas de tomates del siglo XVIII, o sea que todo eso ya la veamos ahí, pues un zarzal, que es lo que hay ahora mismo, pues es así. Sí, bueno, esto enlazándolo precisamente con el riesgo de inundación, sobre todo en lo que es las vegas de Murcia, sobre todo la vega media y la baja, los sistemas de regadío tradicional, la red de azarbes, sí. Todo eso, ha sido importantísima históricamente para evacuar las aguas. Y en la Dana de 2019, pues una de las cosas que se vio es que, claro, esto también es parte de la transformación incluso del mundo agrícola, ¿no? Es decir, bueno, como queremos la eficiencia en la aplicación del agua de riego, hormigonamos las acequias, las hacemos más estrechas, pierden capacidad hidráulica, pero claro, ellos con que pase el agua con el hormigón justo la que necesitan ya les va bien, ¿no? Y luego te das cuenta de, uy, la hemos cagado, ¿no? Los ayuntamientos, perdona, del noroeste murciano, los ayuntamientos llevan tiempo sí. Luchando contra la Confederación. Con el mismo... Que no eres un novato. No, pues era que no me gusta interrumpir tampoco mucho. Que decía que desde hace tiempo, cuando todos los problemas de la sequía y tal, todos los ayuntamientos de Moratalla, Caravaca, de Bullas hacia arriba, han tenido problemas de abastecimiento de agua y llevan luchando contra la Confederación años y no les han hecho caso porque ellos siempre han primado la vega de Mula para abajo y desde el Tavilla, que ya desde que hicieron en los años 20 para llevarlo a Cartagena, y ellos no tienen agua, ya han tenido problemas de agua. O sea que no solamente es ya Albacete, sino que es la propia concepción de la Confederación, que está dominada por los aguatenientes desde el siglo XIX. Sí. Sí, yo quería comentar algo porque a mí una de las cosas que más me parecen importantes respecto a la prevención, en especial, es el tema de la ordenación municipal. ¿Qué ocurre? Que para que los planes de ordenación municipal sean realmente eficientes y tengan un sentido, más allá de lo económico, necesitas conocer la zona, tienes que tener una visión técnica, específica y demás. Y en este punto es muy interesante que la gente sepa, primero, que en cuanto a la gestión del riesgo de inundación en España, que viene a través de una directiva europea,
en Europa tienen una visión muy de Centroeuropa y no tiene nada que ver ese tipo de inundaciones con las que tenemos en la zona del Mediterráneo. Precisamente muchas personas no entendían, yo la primera, cómo puede ser que una ola venga de repente en un lugar que apenas ha llovido y se lo lleve todo. Esto lo pongo en relación, primero, por el hecho de que tú tienes, a la hora de adaptar una directiva, adaptarla a la zona en que la vas a aplicar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos, esto ya como curiosidad, el Real Decreto que en España en 2010 transpone esa directiva. Había un artículo muy interesante, que esto parece aburrido, pero realmente muy interesante, porque había un precepto que decía que las zonas ya construidas en zona inundable, incluso el Gobierno hablaba de que se contemplara la expropiación si fuera necesario y que todas las zonas que estuvieran en zona inundable no se podían hacer urbanizables. Esto es muy importante, que también se contemplaba la ley del suelo, porque la comunidad que recurre ante el Tribunal Supremo este precepto es la Comunidad Valenciana, que llegan en 2012 al Tribunal Supremo, entre otros, querían eliminar este precepto porque decía que urbanismo era competencia de la comunidad autónoma. Y es interesante saber dos cosas. Primero, que el Tribunal Supremo y el mismo abogado del Estado dijo, no, esto es seguridad pública. El riesgo de inundación es seguridad pública, con lo cual es competencia del Estado. Entonces el Tribunal Supremo no cambió el precepto, quedó igual, pero en 2016, a través de un Real Decreto enmascarado, se modifica y ese precepto desaparece. Muy por lo bajín y no se sabe por qué, y eso cambia. Entonces, el Plan de Ordenación Municipal de Letour es muy curioso porque es de 2023 y cuando ves cómo quieren regular el tema de la inundación, pues te ponen cosas que al final está en la ley, ¿no? Del dominio público hidráulico, bueno, pues una escalerita para subir, eso te sirve para tipos de inundaciones que te puedas subir, pero sin cargas sólidas, sin todo el problema también el tipo de edificaciones que tenemos, y aparte de eso, bueno, es un plan que contemplaba cosas totalmente obsoletas, es decir, hablaban de organismos que llevan casi 2 décadas que ya no existen, y eso se aprueba en un ayuntamiento. Ese plan probablemente llevó un dinero. En todo lo que hace referencia a las inundaciones habla sobre todo de La Vega, que sí que es término municipal de Letour, pero no es la zona, por ejemplo, el Taivilla, no es lo que afecta realmente al núcleo de Letour, y no se hablaba del arroyo. Entonces, claro, también eso yo considero que tendría que haber una responsabilidad en cuanto a que es evidente que ese trabajo se ha hecho sin tener ningún tipo de preocupación por la normativa vigente, y lo peor, que a los vecinos les ha costado, o sea, que a los ciudadanos han pagado ese plan. Y bueno, perdonar el rollo, pero bueno. Muchas gracias. Bueno. Primero tú y luego tú. Nada, Estefa, bueno, primero darte las gracias por esto, porque es muy interesante. Luego, en la tabla esa que has puesto de emoticonos, no sé si ha sido muy duro con los ayuntamientos. Igual sí, pues, a ver. Porque pedirle a un ayuntamiento como son que haga es muy complicado. Los pequeños tienen muchos problemas con todo eso. Y al contrario de la Junta, yo te comento 2 detalles que creo que son interesantes. En los sistemas de emergencia de la Junta, que también acuden y todos, hay una carencia histórica que es, por ejemplo, todos esos dispositivos, Infocam, bomberos del SPI, Protección Ciudadana, Guardia Civil, UME, no tenemos comunicación entre nosotros, es decir, acudimos siempre ahí. Y es algo que desde los años 90 hay accidentes donde la única causa de la muerte de los dispositivos o del gran accidente es la falta de comunicación directa, y seguimos así. Me refiero que hay muchas cosas que no deberían funcionar mucho mejor, o, por ejemplo, el nivel de infiltración de las decisiones políticas en los ámbitos técnicos es, o sea, ese puesto de libre designación, que todos los responsables de todos los organismos sean de libre designación, que te ha puesto un político y le debes el puesto a él, genera una barbaridad de decisiones, pues como las higuericas en allí, en la urbanización, que un técnico dice que eso no se puede hacer, el político después presiona para que se haga y ahí está la urbanización pudriéndose. Y en esto afecta mucho también de dónde construimos y por qué, pues aunque un técnico que no, al final hay un político que sigue porque él piensa en otros ciclos y en otros criterios. Entonces eso, que me parece muy difícil poner a todas esas administraciones de acuerdo, pero que en los ayuntamientos no sé si es realista pedirles que hagan. Por lo que los planes de autoprotección está pasando un poco en incendios forestales, algo parecido, que quien los está intentando hacer no recibe de la Junta porque no hay quien le conteste si esto está bien, por dónde evacúo, cómo aviso, no sé qué. Entonces creo que a la Junta ahí hay que ponerle algún... Sí, no, claro, precisamente ahí en el Platecam ponía ahí ¿no? El plan, bueno, está hecho, y luego sobre todo como el dar la subvención, el vigilar que los ayuntamientos cumplan.
bueno, los ayuntamientos en muchos casos quieren, pero si no reciben la subvención, ya me dirás. Y luego si encima alguno que igual pasa o no es conocedor o lo que sea, pues tampoco recibe la presión por parte de la Junta. Al final la Junta es la responsable de que eso se haga en todos los municipios. Entonces, en ese sentido, pues yo, bueno, le puso los puntitos, lo que pasa es que igual, bueno, ha sido un poco a lo rápido también, pero bueno, que sí, que hay temas también de la Junta que evidentemente tienen que mejorar bastante. Sí. Yo como miembro de una asociación ecologista constato que a menudo después de estas catástrofes hay un San Benito que tenemos. Esto pasa porque los ecologistas no dejan limpiar los cauces porque esto, pues los árboles obstaculizan la salida del agua y todo eso, y eso es continuo. Hace años, no recuerdo en qué fecha, en las inundaciones en Murcia, que también se salió esos mensajes, había una foto aérea donde se veía el cauce y todo el agua que había salido fuera del cauce, cientos de metros. Entonces, el que haya un árbol obstaculizando el ojo de un puente no evita. El problema es la cantidad de agua que había. Y igualmente, bueno, lo que te quiero plantear es estas medidas que habitualmente se ejecutan de encauzar con hormigón los cauces. Creo que los científicos actualmente se decantan más por otro tipo de medidas, la de laminación, la de dispersar el agua. Lo que pasa es que has comentado que eso tiene los problemas a quien le afecte. Y tenemos ahí el mapa de Albacete, donde se ve que ese riesgo está ahí y que realmente no se quiere abordar. Y desde ecologistas lo que planteamos es que se efectúen esas zonas de laminación, de que el agua se disperse antes de llegar a la ciudad y ocasione menos problemas, pero ahí hay intereses que... Sí. Sí, a ver, al final, pues, lo que comentaba, aparte de los intereses, pues al final es una cosa muy específica del lugar, ¿no? O sea, el tema de renaturalizar los espacios fluviales es una cosa que se hace y se está haciendo sobre todo en las grandes cuencas fluviales, ¿no? Que son las crecidas que son como más lentas y que ocupan pues todo lo que era la antigua llanura aluvial, ¿no? Toda esa zona, todos los espacios inundables esos permitían la laminación. En una cuenca como la de Letur eso, por ejemplo, no es posible. Entonces sí que se hizo la reforestación, que eso pues al final es un poco realmente lo mismo, es el concepto de frenar el agua en toda el área, ¿no? De la que viene el agua, intentar que llegue lo más lento posible, no solo por quitarle la energía destructiva, sino también que se disperse en el tiempo, y entonces el pico de la crecida es más bajo. Cuanto más dispersas en el tiempo, entonces la cantidad de agua total igual es muy parecida, pero si la pones más dispersa en el tiempo, el pico es más bajo y entonces genera menos daño. Y claro, eso pues hay sitios donde lo puedes hacer y hay sitios donde, sobre todo donde el urbanismo ha sido demasiado salvaje, ¿no? Que es realmente donde hay que poner el dedo en la llaga, en donde ya llega un momento en el que no tienes sitio. O sea, uno de los problemas que ha habido también en la huerta de Murcia, en la Horta Sud de Valencia, ha sido que estaba tan urbanizado el terreno, tan urbanizado, que los encauzamientos para evacuar esa agua no se pudieron hacer con la anchura que los técnicos recomendaban, porque estaba ya todo lleno de casas. Y ahí entra pues, lo que comentaba Virginia del tema de expropiación. En algunos casos, evidentemente, no vas a expropiar a 1.000 personas o 2.000 personas o 5.000 personas. Socialmente es casi inviable, ¿no? Pero sí que hay muchos casos donde, yo qué sé, incluso ahí había un caso de un polideportivo que es municipal, ¿no? Dentro del cauce, ¿no? Y dices, ostras, o sea, quitas el polideportivo y le quitas mucho riesgo a toda la población que hay alrededor. Y eso, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional,
hay un artículo que ya prevé que el Ministerio ponga dinero para que los ayuntamientos puedan retirar en algunos sitios donde tiene sentido, pues algunas de las edificaciones de las zonas inundables, pues para minimizar el riesgo para los demás. ¿Se ha ejecutado? No. Es impopular. Entonces ahí también tenemos un problema social importante, ¿no? Y de la propia percepción, igual la falta de valentía de algunos políticos que por enfrentarse a un 2 o 3, pues ponen en riesgo a todos. Bueno, muchísimas gracias por tu explicación. Una reflexión que yo hacía mientras estaba escuchando esto, que a mí me encantaría que toda la gente que va a lo rural a hacer conciertos y todo eso se preocupara un poquito de estas cosas también, que por desgracia no es así. Por desgracia, pues, aunque yo sea de un pueblo, no me considero como parte rural porque no vivo allí, aunque sí me puedo considerar así, pero está claro que todas estas cosas de inundaciones, de planes que hay para los pueblos, para energías renovables, todo esto que estamos sufriendo en los pueblos, yo pienso, en manos de quién estamos. O sea, me choca mucho que el presidente Emiliano García Paje esté denunciando al gobierno central por el trasvase Tajo Segura y que haya concertado, por ejemplo, un plan de biometanización en la Consejería de Desarrollo Sostenible, que lo haya hecho las propias empresas que van a tener el plan de metanización, que tampoco lo voy a explicar aquí, pero que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y que eso supone un riesgo enorme para lo rural y para los territorios. Entonces es una pena, porque la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? O sea, ¿qué técnicos de la Junta, qué políticos de la Junta, tanta gente que tiene esos cargos tan importantes, qué hacen? ¿En qué piensan? Exactamente, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Piensan realmente en la población? ¿Piensan realmente en lo que en el territorio? Yo es una cosa que cada vez, cuanto más sé, más me pregunto. Piensan, porque realmente al final estos problemas se trasladan a los ayuntamientos pequeños que no tienen esa capacidad, que realmente los alcaldes son alcaldes o alcaldesas, pero que tampoco son personas que saben mucho, tienen a su alrededor una serie de técnicos que se supone que sabrían, pero que por lo que decía el compañero, porque alguien que toma las decisiones lo han puesto a dedo, no es una persona... Y es que es muy descorazonador, porque realmente estamos viendo la situación en la que estamos a nivel general, ¿no?, de medio ambiente y todo eso, y estamos viendo que, pues eso... Si esto es una reflexión solo, si es que sí. Me descorazona mucho esto. Sí. No, pero yo otra vez decir que creo que una cosa que hay que hacer es esto, formarse y ser un poco más cultos en estos temas y saber un poco de lo que hablamos cuando votamos, entre otras cosas. Exacto. De decir, ¿por qué tenemos lo que tenemos? Pues porque lo votamos. Sí, y luego también hay un tema que muchas veces es que cada uno mira por su negociado y no ve la imagen de conjunto. Entonces, claro, es como, vale, yo qué sé, quiero tener más energía renovable, pues hago el plan de biometanización y dices, vale, pero ¿has consultado con los técnicos de contaminación de aguas subterráneas si es lo más sensato o no? Entonces, bueno, te interrumpí. No, nada, que miremos la edad que tenemos aquí y los que vienen detrás por dónde se informan y tal. En TikTok de esto no se habla y yo, profesora de secundaria, me asusto de lo que veo, de las creencias y lo que están dispuestos a votar por, yo qué sé, por los chemtrails, por los no sé qué, todo, es decir... Y cuando informas de eso, incluso te llega alguna familia diciendo, oye, que le están metiendo a mis hijos ideas en la cabeza que no... Sí. O sea,